Las 5 vías de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la tradición cristiana, formuló 5 argumentos racionales conocidos como las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estas vías parten de observaciones sencillas del mundo que nos rodea y nos conducen mediante un proceso lógico hacia la necesidad de un ser supremo. Aunque son argumentos filosóficos profundos, vamos a explicarlos de una forma bastante sencilla. Vamos a utilizar ejemplos cotidianos para poderlos entender. ¿Ok? La primera vía es el movimiento. Tomás de Aquino observa que todo lo que se mueve es movido por algo más. Por ejemplo, una pelota no se moverá sola, necesita que alguien la empuje. Esto nos lleva a preguntarnos si todo lo que se mueve necesita ser movido por algo. ¿Quién movió lo primero? Para evitar una cadena infinita de causas, Aquino concluye que debe haber un primer motor que no fue movido por nada más. Y este primer motor es Dios, quien da origen a todo el movimiento sin necesidad de ser movido. Vamos a ponerle un ejemplo. Imaginemos un niño que juega con un carrito. El carrito no se mueve solo, necesita que alguien lo empuje. Dios es como ese niño que inicia el movimiento del carrito, pero él no necesita que nadie lo mueva. La segunda vía es la causalidad. Todo lo que existe tiene una causa y esa causa a su vez tiene otra causa. Por ejemplo, un árbol existe porque una semilla fue plantada y esa semilla provino de otro árbol. Pero si seguimos hacia atrás, ¿qué fue lo primero que causó todo lo demás? Al igual que con el movimiento, no podemos tener una cadena infinita de causas. Debe haber una causa primera que no fue causada por nada más y esa causa primera es Dios. Para ponerle un ejemplo, si un niño ve una pieza de dominó caer, sabe que alguien tuvo que haber empujado la primera ficha para que todas las demás cayeran. Dios es como quien empuja esa primera ficha que se constituye la causa de todo lo demás. La tercera vía de Tomás de Aquino es la contingencia. Las cosas en el mundo pueden existir o no existir. Todo lo que vemos es contingente, es decir, depende de algo para existir. Por ejemplo, los humanos existimos porque nuestros padres nos trajeron al mundo, pero no era necesario que existiéramos. Sin embargo, si todo lo que existe es contingente, en algún momento nada podría haber existido. Para que algo exista, debe haber un ser que siempre haya existido, un ser necesario que no depende de nadie y ese ser es Dios. Vamos a poner de ejemplo una lámpara. Piensa en una lámpara. La lámpara necesita estar conectada a una fuente de energía para iluminar. Dios es como esa fuente que no necesita ser conectada a otra cosa para existir y gracias a él todo lo demás puede existir. La cuarta vía son los grados de perfección. En el mundo nosotros observamos diferentes grados de perfección, de bondad y de verdad. Por ejemplo, podemos decir que algunas cosas son más bellas o mejores que otras, pero ¿cómo sabemos qué es más perfecto? Solo podemos hablar de grados de perfección porque existe algo que es perfectamente bueno y verdadero y eso es Dios. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, cuando un niño dibuja un círculo, sabe que no es un círculo perfecto. Pero si alguien le muestra un círculo perfecto, entenderá que es el mejor ejemplo. Dios es como ese círculo perfecto en cuanto a bondad, a verdad y a perfección. La quinta vía de Tomás de Aquino es el orden del universo. El mundo muestra un orden y un propósito claro, desde los planetas que siguen trayectorias precisas hasta el ciclo de vida de las plantas. Todo parece estar diseñado para funcionar de una manera específica. Este orden no puede ser fruto del azar. Así como una flecha necesita un arquero para ser disparada en la dirección correcta, el universo necesita un ser inteligente que le dé ese orden y ese ser es Dios. Para terminar con un ejemplo en esta quinta vía, imagínate un reloj. Todas las piezas están ordenadas para que funcione correctamente. Pero este reloj no se arma solo. Alguien debe haberlo diseñado y alguien tiene que haberlo ensamblado. Dios sería ese relojero que diseñó y ordenó el universo. Las 5 vías de Tomás de Aquino nos llevan, a través de la observación del mundo, a reconocer la existencia de un ser supremo que es la causa
y el origen de todo lo que existe. Todos estos son argumentos filosóficos, pero pueden comprenderse fácilmente si se traducen en ejemplos como los que acabamos de mencionar, que ilustran la necesidad de un Dios como primer motor, como primera causa, como un ser necesario, como el máximo de perfección y el diseñador del orden del universo. Este recorrido por las cinco vías nos recuerda a nosotros que la fe en Dios no está en conflicto con la razón, sino que la razón nos puede llevar a reconocer la verdad de Dios.